Buenos días, queridas familias, queridos amigos. La solemnidad que hoy celebramos es la oportunidad de honrar a todos los santos que interceden por nosotros. Y también es la ocasión para escuchar la llamada que Dios nos hace a todos a ser santos. Mutuamente nos ayudemos a encarnar el mensaje de Jesús y a vivirlo con autenticidad y alegría. Unidos en el canto, comencemos esta celebración. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos impulsa, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Celebramos hoy la solemnidad de todos los santos. Todos estamos llamados a ser santos. Esa es la gran vocación que Dios nos regala. Por eso entonces le pedimos perdón a Dios por las veces en que nos desviamos de ese camino de santidad al que el Señor nos invita. Perdón, Señor, hoy yo te ofendí. Perdóname por no comprender que me amabas antes de nacer y me esperas ya en mi atardecer. Perdóname, pues no sé vivir. De mis hermanos yo me separé. El calor de tu dulce hogar quiero revivir. Haz que vuelva a ti. Y Dios, que es bueno y rico en amor, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Con alegría alabamos a Dios cantando el Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa el pueblo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa el pueblo. Por tu inmensa gloria te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Señor Rey celestial y Dios Padre poderoso, Señor Rey celestial y Dios Padre poderoso, por tu inmensa gloria te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Señor Hijo Jesucristo, Cordero de nuestro Dios, Señor Hijo Jesucristo, Cordero de nuestro Dios, por tu inmensa gloria te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. En la gloria de Dios Padre con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre con el Espíritu Santo, con tu inmensa gloria te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos.
Oremos, rezamos la misa de hoy por todos los enfermos de COVID. Rezamos la misa de hoy por el personal de la salud, por los médicos, por los enfermeros, por todos aquellos que están poniendo todo de sí para ayudar a los que sufren. Rezamos también por nuestro país y por las intenciones particulares de cada uno de los que nos siguen por la radio, por la televisión y por las redes sociales. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos concede celebrar en una sola fiesta los méritos de todos tus santos, te rogamos que por las súplicas de tantos intercesores derrame sobre nosotros la ansiada plenitud de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios alimenta la vida de todos los cristianos que buscamos vivir la santidad cada día de nuestra vida. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi a un ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios vivo y comenzó a gritar con voz potente a los 4 ángeles que habían recibido el poder de dañar a la tierra y al mar. No dañen a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Oí entonces el número de los que habían sido marcados. Eran 144.000, pertenecientes a todas las tribus de Israel. Después de esto, vi una enorme muchedumbre, imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas, llevaban palmas en la mano y exclamaban con voz potente: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron con el rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén, alabanza, gloria y sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios para siempre. Amén. Y uno de los ancianos preguntó: ¿quiénes son y de dónde vienen los que están revestidos de túnicas blancas? Yo le respondí: tú lo sabes, Señor. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación. Ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos los habitantes, porque Él la fundó sobre los mares, Él la afirmó sobre las corrientes del océano. Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién podrá subir a la montaña del Señor y permanecer en su recinto sagrado? El que tiene las manos limpias y puro el corazón, el que no rinde culto a los ídolos ni jura falsamente. Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Él recibirá la bendición del Señor, la recompensa de Dios su Salvador. Así son los que buscan al Señor, los que buscan tu rostro, Dios de Jacob.
Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, miren cómo nos amó el Padre. Quiso que nos llamáramos hijos de Dios, y nosotros lo somos realmente. Si el mundo no nos reconoce, es porque no lo ha reconocido a Él. Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios, y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. El que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. Palabra de Dios. Escuchemos la voz de Jesús. Las bienaventuranzas nos muestran el sentido de su vida y de su misterio. Así fue Jesús, y fue el más feliz de todos. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera, persiguieron a los profetas que les precedieron. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Celebramos hoy, como dijimos al comienzo de la misa, la solemnidad de todos los santos. Y creo que muchas veces tenemos una imagen un poco distorsionada de lo que son los santos. Pensamos en los santos y enseguida pensamos en las imágenes de las estampitas, donde aparecen personas casi angelicales, con una mirada que parece media perdida hacia el cielo, alejados de la vida cotidiana, parecen como personas demasiado especiales y por lo tanto que están como muy alejadas de nosotros. Con esta imagen que tenemos a veces distorsionada de los santos, me parece que hoy nos tenemos que volver a adentrar en un enorme misterio que es que el Espíritu Santo derrama sobre cada uno de nosotros la santidad.
porque Dios nos quiere a todos santos. No es una cuestión de algunos, de esta manera como veíamos en las estampitas, personas alejadas de la realidad, personas con mirada angelical, que no tienen nada que ver con nuestra vida cotidiana. Al contrario, la santidad, el Espíritu la derrama sobre cada uno de nosotros. Porque como dice la carta a los Efesios en el capítulo 1, Dios nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Todos convocados a la santidad. Esa es la gran vocación a la que nos llama el Señor. Y uno podría decir, bueno, ¿y entonces qué hay que hacer? Y en realidad lo que Dios nos pide es que demos testimonio de Jesús en la vida sencilla, en la vida cotidiana, en lo de todos los días, siendo buena gente, siendo buena persona. El Papa Francisco, para hablarnos de esta santidad a la que todos somos llamados, de esta santidad en la vida cotidiana, tiene una expresión muy linda en su exhortación que se llama Gaudete et Exsultate, una exhortación sobre la santidad. Dice Francisco, los santos de la puerta de al lado. Los santos que están muy cerca de nosotros. Familiares, vecinos, compañeros de trabajo, amigos. Y esta expresión, los santos de la puerta de al lado, el Papa Francisco la toma de un tango que habla de los cosos de al lado. Así, de al lado, dice. Los cosos al lado es una familia que vive al lado, que está celebrando un bautismo. Esa es la letra del tango. Y de allí Francisco toma esta idea para decir, todos llamados a la santidad en la vida cotidiana. ¿Cuántos padres que silenciosamente se desviven por sus hijos y viven esta santidad? ¿Cuántos trabajadores que le ponen garra y esfuerzo todos los días para llevar el pan a sus mesas? Y eso es santidad. ¿Cuánta gente buena que desde lo poco que tiene trata de ser generosa y solidaria con los demás? Eso es santidad. ¿Cuántos vecinos que quizás hacen cosas buenas por los demás, pero no lo publican en el Facebook, no lo ponen en ningún lado, no se dejan llenar por la vanidad? Y eso es santidad. ¿Cuánta gente que prefiere callarse la boca por amor para no destruir al otro? Y eso es santidad. Por eso, la propuesta de hoy es, no nos quedemos solo con la imagen de los santos de las estampitas. Estoy seguro que todos conocemos de estos santos de la puerta de al lado. Gente buena que todos los días trata de dar testimonio de Jesús, quizás sin saberlo, pero que intenta vivir el Evangelio, siendo, como dije, buena gente. ¿Y cuántos tenemos seguramente algún ser querido que fue bueno, que tuvo el corazón puro, que me enseñó mucho en la vida, que me dejó valores, que me dejó su testimonio con el que aprendí a ser mejor persona? Y aunque no haya de ellos una estampita y no haya de ellos una estatua, podríamos decir hoy, sin lugar a dudas, que son santos, que son amigos de Dios, que hoy desde el cielo interceden por nosotros. La santidad hay que alimentarla, y se la alimenta con estos gestos concretos todos los días. Gestos de misericordia, gestos de perdón, gestos de paciencia, gestos de alegría, gestos de compromiso y de solidaridad. Así se va alimentando. Por eso que hoy nos sintamos nosotros todos llamados a esta gran vocación, la santidad que el Espíritu derrama sobre todos nosotros. Y el Evangelio, de alguna manera, es el programa de la santidad. Hoy leímos el Evangelio de las Bienaventuranzas y dice, felices los que tienen alma de pobres, felices los afligidos, felices los misericordiosos. Y en lugar de la palabra felices podríamos decir santos.
Santos los afligidos porque serán consolados. Santos los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Santos los que tienen el corazón puro porque verán a Dios. Podríamos reemplazar la palabra felices o bienaventurados por la palabra santos. Y este es el programa de santidad que nos propone Jesús, que indudablemente nos atrae a todos. Lo que sucede que después el mundo, la realidad cultural, la realidad social nos lleva para otro lado. Y entonces siempre estamos en esa tensión de asumir este programa de santidad que nos propone Jesús en las bienaventuranzas y de no separarnos del camino. Porque muchas veces es fácil separarnos, es fácil caer. Tan solo voy a describir un poquito alguna de estas bienaventuranzas. Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Santos los que tienen alma de pobres. El alma de pobre es aquel que sabe que su seguridad no está en la riqueza, su seguridad no está en el poder, su seguridad está en Dios, porque toma conciencia que solo no puede, porque todos somos vulnerables, y entonces, asumiendo la propia vulnerabilidad, asumiendo la propia pobreza, asumo que mi única seguridad es el Señor. Y por eso el que tiene alma de pobre está dispuesto siempre a dar una mano y siempre a recibir una mano, porque solo no puede. Felices los afligidos porque serán consolados. Santos los afligidos. No porque esté bien estar pasándola mal, al contrario, pero santos los que comparten el llanto de los hermanos. Santos los que en este tiempo difícil de pandemia acompañan a los que sufren. Santos nuestros médicos, nuestros enfermeros, que le ponen todo para sacar adelante a quienes están padeciendo el COVID. Santos nuestros voluntarios de los comedores, nuestros voluntarios que generosamente y de manera silenciosa ayudan de una u otra manera creativa en Cáritas. Santos los que quizá desde otras organizaciones o incluso desde otros credos acompañan el dolor, el sufrimiento de tantos hermanos que en este momento la están pasando mal. Atrevernos a compartir el dolor del otro, eso es santidad. Felices los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Santos los misericordiosos. Y la misericordia tiene que ver con ser bueno con el otro porque Dios primero fue bueno conmigo. Tiene que ver con no condenar, no juzgar. Tiene que ver con perdonar. Tiene que ver con dejar de lado la bronca, el rencor. Por supuesto que cuesta. Y por eso diría que es casi contracultural en el mundo en el que nos agredimos constantemente. Misericordioso es el que experimenta la propia debilidad, pero también experimenta el enorme amor de Dios que hace que seas bueno con el otro. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Santos los que trabajan por la paz. Y cuando el Papa Francisco comenta esta bienaventuranza, el Papa enseguida advierte sobre el mundo de las habladurías. El Papa advierte que el chisme no construye la paz. Habla de la difamación y la calumnia como actos terroristas que ponen la bomba en las redes sociales o ponen la bomba en las noticias y se van. Por eso, construir la paz es también no destruir la fama de las personas. Construir la paz es jugarnos por la verdad. Construir la paz a veces es hacer silencio, por amor, por caridad. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, o felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos. Santos los que son perseguidos por practicar la justicia. Santos los que son insultados y calumniados. Porque aceptar el día a día, el camino del Evangelio no es fácil. Es difícil, nos cuesta a todos, pero vale la pena. Vivir el Evangelio todos los días, aunque nos traiga problemas,
eso también es santidad. Los invito entonces a atrevernos a meternos en el camino de las bienaventuranzas. Es contracultural, es revolucionario. Tratar de ser santo, tratar de ser testigo de Jesús en un mundo que es tan, pero tan complejo, tan, pero tan difícil. Y así como dije que la imagen de las estampitas es una imagen desvirtuada, incompleta, alejada de nosotros, solamente voy a dar algunas de las características que creo que sí tiene que tener alguien que esté en el camino de la santidad. 1, el aguante, la paciencia, el soportar y el seguir adelante y no bajar los brazos, porque sabemos que Dios tarda, pero no olvida. ¿Cuánto hemos tenido que ejercitar la paciencia en este tiempo de la pandemia? Eso es santidad. La segunda nota o característica, la alegría y el buen humor. Un santo es alguien alegre, porque sabe que su respiración, como dice Francisco, la respiración del cristiano es santidad, es alegría, perdón. El buen humor, el aprender a reírse de uno mismo, el poder sostener esa alegría en tiempos difíciles, porque creemos que la fuerza de la resurrección realmente es algo real y allí está la razón de nuestra alegría. Ser divertidos tiene que ver con la santidad. Reír, bailar, hacer un chiste, pasarla bien. El amargo no es santo, porque no disfruta de la vida que es el regalo que Dios le dio. El ser audaces, creativos, entusiastas, apasionados, en un mundo en el que muchas veces se nos invita a bajar los brazos y a decir no hay nada que hacer. Es santidad también vivir en comunidad, sentirme parte de una familia, saber que solo no puedo, con mis vecinos, con mis amigos, con mi comunidad parroquial, con mis compañeros de trabajo, no solos. Nadie se corta solo. Dios nos salva en comunidad. Dios se hace uno con nosotros en el pueblo. Y en oración. Un santo es alguien que reza. ¿Y cómo reza? Con sus palabras. ¿Y qué dice lo que siente el corazón? ¿Y qué escucha en el silencio? La voz del Señor. Cada uno a su manera, no hay recetas. Ojalá todos hoy tengamos ganas de ser santos. No es fácil. Tenemos un programa, las bienaventuranzas. Tenemos algunas características para darnos cuenta que hay santos de la puerta de al lado, santos que están cerquita. El aguante, la paciencia, la alegría, la audacia, el entusiasmo, la comunidad, el de estar con otros y el estar en estado de oración. Pidámosle a María, la santa entre los santos, que nos ayude. Que ya no creamos que ser santo es estar en una estampita, sino que ser santo es ser testigo de Jesús con gestos concretos todos los días. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Convocados todos a la santidad, regalo de Dios, le presentamos nuestras intenciones. Y decimos, Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Te pedimos por la Iglesia en todo el mundo, para que demos testimonio del Evangelio en medio de luces y sombras propias de quienes buscamos la santidad. Oremos. Señor, escúchanos. Te pedimos por nuestra Argentina, para que nuestros santos y beatos intercedan para que haya paz, pan y trabajo para todos.
Oremos. Señor, escúchanos. Te pedimos por nuestra comunidad, para que nos animemos a proponer la santidad como estilo de vida para nuestros niños y jóvenes. Oremos. Señor, escúchanos. Te pedimos por quienes padecen las consecuencias de COVID-19, para que por la intercesión de todos los santos recuperen la salud. Oremos. Señor, escúchanos. Señor, escucha estas intenciones que te dirigimos con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Al preparar hoy la mesa, pensemos en el llamado de Dios. Él nos quiere santos y por eso nos santifica con sus sacramentos. Te ofrecemos, Señor, el pan, pan de vida te harás y así juntos podremos ser como hermanos al fin. Es el signo de amor que vos nos pedís. Este vino que aquí está, para que vos, Señor, vivas, es bebida de luz para poder guiar a los hombres que hoy buscan tu amistad. Con sincera humildad, Señor, queremos ofrendar amor, alegría, dolor y en nuestra pequeñez el cansancio también dejar a tus pies. Recen, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe con agrado, Señor, las ofrendas que te presentamos en honor de todos tus santos y concédenos experimentar la fraterna solicitud por nuestra salvación, de quienes han alcanzado ya la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy nos permitís honrar a la ciudad santa, la Jerusalén celestial que es nuestra madre, donde una multitud de hermanos nuestros ya te alaban eternamente. Nosotros, peregrinos avanzando en la fe, nos encaminamos con entusiasmo hacia ella y nos alegramos al celebrar hoy la gloria de los hijos más insignes de la Iglesia. En ellos nos concedes al mismo tiempo ejemplo y ayuda para nuestra fragilidad. Por eso, unidos a ellos y a todos los ángeles, te glorificamos unánimemente y te alabamos con nuestras voces cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo indigno servidor tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos especialmente por todos los fallecidos por COVID, por nuestros seres queridos, familiares, amigos difuntos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, nuestros santos de los que somos devotos cada uno de nosotros, los santos a los que les pedimos que nos ayuden, porque son amigos de Dios, que están cerca de Él, pero también están cerca nuestro. Nuestros santos de la puerta de al lado, esas personas que hemos conocido, que hemos tenido cerca, que han sido regalo de Dios, que quizá no hayan sido canonizados o beatificados, pero sabemos que también interceden por nosotros. Que algún día merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir con todos ellos la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pidiéndole a Dios que podamos alimentar con gestos concretos nuestra vocación de santidad, viviendo todos los días el amor al prójimo, rezamos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Una de las bienaventuranzas dice: felices los que luchan por la paz. Vamos entonces a pedirle a Dios, poniendo nuestra mano en el corazón, que nos regale la paz para que podamos construirla en nuestra sociedad. Que nos regale la paz para que la podamos transmitir a nuestros seres queridos. Le pedimos a Dios que nos regale la paz para permanecer en el camino de la santidad, en el camino de las bienaventuranzas, más allá de las dificultades. Y que esa paz llegue a todos los corazones angustiados, entristecidos,
que esa paz llegue a todos los que están solos, a todos los que experimentan una profunda incertidumbre. Que esa paz sea una caricia al alma de Dios para cada uno de ellos. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete celestial. Yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Jesús Eucaristía, fuente y cumbre de la santidad cristiana, alimenta nuestra vida para que seamos santos como Él. En la comunión espiritual entonces pidámosle al Señor que nos alimente con su cuerpo y con su sangre para permanecer en este camino de las bienaventuranzas, para más allá de las dificultades, más allá de los problemas cotidianos, seguir creyendo que es posible ser buena gente, que es posible vivir la santidad cotidianamente. Jesús, pan de vida, nos habemos sostenido por tu palabra, por la oración y por el servicio a los más pobres, frágiles y heridos. En este tiempo de pandemia, te necesitamos más que nunca. Por eso abrimos nuestro corazón y te recibimos humildemente en esta comunión espiritual. Que tu cuerpo y tu sangre nos fortalezcan y nos anime en la esperanza y el compromiso con los hermanos. Amén. Quiero ser santo, Señor, me cuesta tanto seguirte. Quiero ser santo, Señor, porque vos me lo pediste. Y aunque me cueste, aunque no pueda, y aunque reviente, aunque me duela, solo lanzado a la aventura de tu amor, mi vida tiene sentido. Solo lanzado a la aventura de tu amor, mi vida tiene sentido. Con los pies en la tierra, pero los ojos en el cielo, necesito tu mano, porque solo no puedo. Y aunque me cueste, aunque no pueda, aunque reviente, aunque me duela, solo lanzado a la aventura de tu amor, mi vida tiene sentido. Solo lanzado
tengo frío de amor, necesito de tu abrigo. Y aunque me cueste, aunque no pueda, y aunque reviente, aunque me duela, solo lanzado a la aventura de tu amor, mi vida tiene sentido. Solo lanzado a la aventura de tu amor, mi vida tiene sentido. Y aunque me cueste, aunque no pueda, aunque reviente, aunque me muera. Oremos. Te adoramos, Dios admirable, fuente única de santidad, e imploramos tu misericordia para que, santificados por tu amor, pasemos de esta mesa de los peregrinos al banquete eterno de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a recomendar alguna lectura para esta semana. Por un lado, les propongo ese tango que les dije que se llama Los cosos de al lado, ¿sí? La letra la vamos a subir a nuestras redes sociales. Es un tango en el que se inspira un poco el Papa Francisco para hablar, como les dije, de los santos de la puerta de al lado, que son esta buena gente que todos los días trata de dar testimonio de Jesús con actos sencillos, actos cotidianos. Creo que nos puede animar a esta vocación de santidad a la que estamos todos llamados. Y lo otro es también vamos a subir el capítulo 4 de esta exhortación del Papa sobre la santidad. Justamente el capítulo 4 es el capítulo en el que el Papa habla de las notas de la santidad. Así que en este Gaudete et Exsultate, que es esta exhortación sobre la santidad en el mundo actual, vamos a poder reflexionar seguramente sobre lo que son esas notas, esas características de la santidad a la que estamos todos llamados. Quiero aprovechar para darle gracias, por un lado, a todos los catequistas que participaron en la jornada de ayer en el encuentro diocesano. Muchísimas gracias también a la gente del equipo de la Fiesta del Abrazo que nos acompañó animando ese encuentro catequístico diocesano. Agradecer también a todos los músicos de la diócesis que, así como hicieron en su momento esa convocatoria para ayudar con la colecta Más por Menos, también el viernes pudieron mostrarnos todo lo que estaba preparado y que, bueno, tampoco podía entrar en una sola noche, así que gracias también a los músicos. Son gestos concretos, ven, con los que vamos alimentando nuestra santidad, sentirnos parte de una gran familia, nuestra familia diocesana. Y los quiero invitar especialmente, mañana 2 de noviembre es el Día de Todos los Difuntos. Vamos a celebrar misa desde la capilla del cementerio de la ciudad de Río Gallegos. Hemos pedido el permiso para poder ingresar a la capilla y, por supuesto, a puertas cerradas vamos a celebrar la Eucaristía, pero la vamos a transmitir por televisión y por radio y las redes sociales a las 19 horas. Mañana, lunes 2 de noviembre, a las 19 horas, los invitamos a todos a rezar por nuestros seres queridos difuntos y les pedimos entonces que nos acompañen por Canal 9, que nos acompañen también por radio y que nos acompañen también, por supuesto, por las redes sociales de la diócesis. Mañana, 19 horas. Les doy la bendición, vamos a recibir la bendición de todos los santos. A cada invocación vamos a responder amén. Dios, gloria y felicidad de los santos, que les concedió celebrar esta fiesta, los santifique con su eterna bendición. Amén. La intercesión de los santos los libre de todo mal,
y su ejemplo los estimule para servir incansablemente a Dios y a los hermanos. Amén. Dios les conceda reunirse con los santos en la felicidad del reino eterno, donde la Iglesia contempla con gozo a sus hijos entre los ciudadanos del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos a rezar la oración a la Virgen María y aquí tenemos hoy acompañándonos la imagen de la Virgen del Gueraique. A partir de este día 1 de noviembre, la imagen de la Virgen del Gueraique comenzará a recorrer las distintas comunidades de la ciudad de Río Gallegos para irnos preparando de una manera virtual, pero también desde el corazón, para la peregrinación virtual del 8 de diciembre. Seguramente, como fue la peregrinación de la Basílica de Luján en Buenos Aires, tendremos un modo distinto de caminar a la Virgen. Como dije yo en ocasión de la peregrinación a Luján, creo que María nos cuida mucho este año. Y como sabe que la mochila del alma, la mochila del corazón pesa mucho porque tiene mucha bronca, mucho dolor, mucha tristeza, mucha incertidumbre, mucha angustia, María dice, no vengas caminando vos, porque la mochila del alma está muy pesada. Deja que yo voy a buscarla a tu casa. Por eso nos vamos a preparar para esa peregrinación virtual a la Virgen del Gueraique y entonces también a ella le rezamos hoy la oración por el fin de la epidemia. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. En la dramática situación actual llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección. Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sostiene a aquellos que están angustiados porque para evitar el contagio no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo. Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz. Como en Caná, intercede ante tu divino Hijo pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas y que abra sus corazones a la esperanza. Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, al personal penitenciario, a los voluntarios que en este periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y salud. Permanece junto a quienes asisten noche y día a los enfermos y a los sacerdotes que con solicitud pastoral y compromiso evangélico tratan de ayudar y sostener a todos. Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia para que encuentren las soluciones adecuadas y se venza este virus. Asiste a los líderes de las naciones para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, planificando soluciones sociales y económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad. Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero utilizadas en la incrementación y en el perfeccionamiento de armamentos sean destinadas a promover estudios adecuados para la prevención de futuras catástrofes similares. Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única y gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a todos, para que con un espíritu fraterno y solidario salgamos en ayuda de numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria. Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración. Oh María, consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados. Haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad.
Nos encomendamos a ti que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Amén. María Auxiliadora, Virgen del Gueraique, todos los santos y santas de Dios, nos podemos ir en paz. Muy buen domingo, buen almuerzo y muchas gracias a todos por seguirnos. Ayer junté las manos inocente y me dormí en tus ojos. Ayer crucé 100 noches solitario y me aferré a tus manos. ¿Qué sería de mí sin ti, mi Señora, sin ti? ¿Quién eres tú? Yo soy tu madre. ¿Quién eres tú? Siempre tu auxilio. Acuérdate siempre de mí, María. Aquí tienes a tu Hijo, María. Aquí tienes a tu Hijo, María. Aquí tienes a tu Hijo. María, mujer buscadora de las huellas que Dios ha dejado, escondidas como un gran tesoro, en lo simple y en lo cotidiano. María, mujer que escuchaste